Continuando con la serie de vídeos, en este voy a hablar de blockchain, no de criptomonedas. Blockchain se define comúnmente como un libro de contabilidad público, descentralizado y distribuido. Es distribuido porque el libro de contabilidad se comparte entre múltiples participantes, nodos, lo que garantiza que no haya un único punto de control. Es descentralizado porque ninguna autoridad central lo gestiona. El consenso entre los nodos mantiene su integridad. Y es un libro de contabilidad público porque las transacciones son transparentes y visibles para todos los participantes, lo que promueve la rendición de cuentas. La tecnología blockchain ha evolucionado nuestra forma de entender los datos y la confianza. Estos son sus componentes principales: bloques, nodos, mecanismos de consenso, criptografía y libro de contabilidad. Primero tenemos los bloques. Estas son las unidades que construyen una cadena de bloques. Un bloque en blockchain es una unidad estructurada de datos que almacena transacciones verificadas, que se vincula al bloque anterior mediante un hash y metadatos adicionales. Si bien funciona como un archivo, forma parte de un sistema criptográficamente seguro y descentralizado. Cada bloque se compone de las siguientes partes principales. Incluye detalles sobre el emisor y el receptor de la transacción, pero en lugar de usar nombres reales, como en la banca tradicional, se utilizan firmas digitales únicas para garantizar la privacidad. Incluye información sobre una transacción, como son la fecha, la hora y el importe. Hash único. Cada bloque tiene un hash único. Además, cada bloque tiene el hash del bloque inmediatamente anterior. Esto es lo que crea la cadena. Contiene un nonce. Esto es un número que se utiliza en los procesos de minería para encontrar un hash válido. Y metadatos, información adicional como la marca de tiempo y el tamaño del bloque. Luego están los nodos. Los nodos son computadoras que almacenan, validan y transmiten información sobre las transacciones. Los nodos suelen estar conectados en una red P2P. Los nodos se encargan de validar las transacciones. Cuando se inicia una nueva transacción, los nodos verifican su autenticidad comprobándola con las reglas de la blockchain. Mantienen el libro mayor. Una vez validada, los nodos añaden la transacción a un bloque y actualizan su copia de la cadena de bloques, garantizando que todas las copias permanezcan sincronizadas. Integración de la red. Los nodos se comunican entre sí para compartir actualizaciones, manteniendo la transparencia y la descentralización del sistema. Consenso. Los nodos deciden colectivamente qué transacciones son válidas. Por ejemplo, Bitcoin cuenta actualmente con más de 20.000 nodos, aunque este número varía a medida que se unen o se retiran. Estas imágenes provienen del portal bitnodes.io. Este sitio web rastrea y analiza la red P2P de Bitcoin, identificando y monitoreando los nodos de Bitcoin accesibles. A continuación se encuentra el mecanismo de consenso. Esto es el sistema que garantiza que todos los nodos estén de acuerdo sobre qué transacciones son válidas. Es como un proceso democrático, que garantiza que todos estén en sintonía. Los nodos validan las transacciones y mantienen un registro unificado mediante métodos como la prueba de trabajo, resolución de acertijos, y la prueba de participación, validación basada en la participación. En la prueba de trabajo, la mayoría, al menos el 51% en el caso de Bitcoin, debe estar de acuerdo para validar las transacciones, lo que protege la red contra manipulaciones. Probablemente hayas oído hablar de la minería de datos. En este punto conviene hacer una aclaración. Un minero de datos utiliza algoritmos para extraer patrones e información de grandes conjuntos de datos, lo que facilita el análisis y la toma de decisiones. En cambio, un minero de criptomonedas garantiza la funcionalidad de la cadena de bloques validando las transacciones, añadiendo nuevos bloques y obteniendo recompensas por ello. Mientras que los mineros de datos se centran en el análisis de datos, los mineros de criptomonedas mantienen y protegen las operaciones de la cadena de bloques.
La criptografía es otro componente clave. Proporciona seguridad mediante el cifrado de datos y la creación de hashes únicos, lo que hace que la cadena de bloques sea fiable y segura. Los protocolos criptográficos comunes en la cadena de bloques incluyen algoritmo de hash seguro de 256 bits, algoritmo de firma digital de curva elíptica, estándar de cifrado avanzado, pruebas de conocimiento cero y criptografía de clave pública, por ejemplo RSA. Finalmente tenemos el libro mayor, una cadena de bloques transparente e inmutable que registra cada transacción confirmada. Es la columna vertebral de la cadena de bloques, garantizando la rendición de cuentas y la transparencia. Considerando todo lo anterior, debemos tener claro que un nuevo bloque se añade a la cadena de bloques solo después de que ocurran las siguientes circunstancias. Se realiza una transacción. La transacción es confirmada por varios nodos de la red. La transacción se almacena de forma segura en un bloque. Al bloque se le asigna un hash distintivo para su identificación. Entonces, ¿cuál es el papel de la ciberseguridad en blockchain desde la perspectiva del examen CompTIA Security Plus? La seguridad en blockchain garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y las transacciones, incluyendo cifrado, hash seguro, mecanismos de autenticación y protocolos de consenso para proteger la red blockchain contra amenazas como el fraude, el acceso no autorizado y las filtraciones de datos.